Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos aquí otra vez en la cocina, porque como dice aquí la palabra del Señor, Jesucristo dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos en un momento entonces para estar con la palabra del Señor, con el Señor, entre amigos, como uno está entre casa, entre familia o entre amigos, y nos alegramos que en esta tarde que tú estés con nosotros. Vamos a compartir en esta tarde una porción de la palabra del Señor que se encuentra allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, el de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este es un caso donde la Biblia nos habla acerca de un milagro hecho por Jesucristo a través de la oración, a través de la oración de sus apóstoles, de Pedro y de Juan. Ellos iban entonces, dice el relato bíblico, allí al templo, y había allí un hombre que era cojo de nacimiento, un hombre que estaba imposibilitado para caminar, lo cual era una situación bastante difícil, bastante trágica en aquel momento, pues este hombre no podría, trabajar, ni podría desempeñar sus habituales labores en un mundo antiguo, en el cual no había seguro social y no había tampoco asistencia de algún tipo, sino que él tenía que estar allí pidiendo a la puerta del templo. Una puerta que se llamaba La Hermosa por la ornamentación que tenía. Y seguramente mucha gente importante, mucha gente de dinero pasaba por allí, y este hombre entonces estaba colocado allí pidiendo limosna. Es interesante que él estaba esperando recibir algo material. Él estaba esperando recibir una limosna. Cuando pasó entonces, Pedro y Juan pasaron por aquel lugar, él dice que les estuvo atento allí, ¿verdad? Y les rogaba, dice, que le diesen limosna, le rogaba que le diesen algo. Entonces, allí vemos que él estaba esperando que le dieran algo. Los apóstoles dijeron, fijaron sus ojos en él y le dijeron: Míranos. Entonces él les estuvo atento, dice la palabra de Dios, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué esperaba recibir de ellos? Esperaba recibir una limosna. ¿Qué esperaba recibir este hombre? Esperaba recibir algo material. No aclara la Biblia, no lo sabemos, por lo tanto solo podemos pensarlo, pero seguramente él no estaba esperando recibir un milagro, no estaba esperando ser sano, no estaba esperando, recibir algo como una sanidad divina. Pero sin embargo, él estuvo atento y él esperaba recibir algo de ellos. Entonces dice que Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué bueno porque en el nombre de Jesucristo y por la fe en el nombre de Jesús, como dice el versículo 16,
a este, dice el apóstol, que vosotros veis y conocéis, le fue confirmado el nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces allí Pedro, después de esta sanidad, él hace un discurso y entre las cosas que deja bien claro es que había sido una confirmación de fe, que había sido una confirmación de que Jesucristo era el Señor, había sido una confirmación de la fe en Jesucristo. Y es importante porque este hombre seguramente no iba esperando una sanidad, pero en el nombre de Jesucristo había un regalo de Dios para él, había una dádiva, había una sanidad para su vida, había un milagro que Dios quería hacer en su vida, había algo importante, algo que iba a cambiar toda su vida. Qué lindo cuando Dios hace esto en nuestras vidas. Qué lindo cuando nosotros esperamos recibir algo, pero dice la Biblia que Dios hace las cosas más abundantes de las que nosotros podemos pensar, podemos imaginar, porque Dios siempre va un paso más allá. Dios siempre va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero la Biblia nos habla de que es una confirmación de fe. Y allí es donde nosotros debemos entender qué es la fe. Bueno, aquí en el libro de Hebreos se dice claramente lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice el libro de Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es una certeza, la fe es una convicción, es algo de lo cual uno está convencido, es algo que uno sabe que va a pasar, es algo que uno tiene la certeza que va a pasar. Hay diferentes tipos de fe, diferentes magnitudes de fe, hay diferentes maneras de manifestarse la fe. Hay la fe sencilla, alguien dice, no, yo no tengo fe, dicen algunos, pero en realidad sin fe no haríamos nada, porque cuando nosotros entramos en una habitación oscura, ponemos nuestra mano sobre el interruptor de la luz y estamos teniendo fe, estamos creyendo que al tocar ese trozo de plástico va a producir que se encienda la luz. No nos ponemos a pensar, ¿será que hay corriente eléctrica? No nos ponemos a pensar, ¿será que está bien el circuito? No nos ponemos a analizar, a ver si entendemos cómo funciona la corriente eléctrica. Simplemente tocamos el interruptor y se enciende la luz. Cuando abordamos un ómnibus y tenemos fe que el conductor del ómnibus está capacitado para hacer la tarea que debe hacer. Tenemos fe que está en sus cabales, tenemos fe que está sobrio, tenemos fe que puede hacer esa tarea y hasta le encomendamos nuestra seguridad, porque un accidente de tránsito puede ser muy grave. Pero nosotros no nos ponemos a cuestionar. Bueno, eso es una fe sencilla, una fe basada en una experiencia, una fe basada en lo cotidiano, una fe basada en que siempre nos hemos subido al ómnibus, por lo general para ir a trabajar o estudiar en esa misma hora, y siempre nos ha llevado a nuestro trabajo. Una fe en que siempre hemos tocado ese interruptor y siempre se ha prendido esa lámpara. Ahora, la fe que los que habla la Biblia, esa certeza y esa convicción, no es una fe ciega, no es una fe, digamos, en el aire, no es una fe crédula, digamos, sino es una fe basada en el texto de la palabra de Dios. Esa fe está basada en el texto de la palabra de Dios. Cuando Pedro y Juan hablaron con este hombre, le dijeron, no tengo plata ni tengo oro, no tengo lo que tú me estás pidiendo, pero te voy a dar lo que sí tengo. ¿Y qué tenían Pedro y Juan? Tenían fe en que Jesucristo podía hacer ese milagro. Tenían fe en que Jesucristo podía cambiar la vida de ese hombre, porque indudablemente después que ese hombre fue salvo, indudablemente después que ese hombre recibió esa sanidad, su vida cambió totalmente. Ahora podría trabajar, ahora podría ir de un lugar a otro, ahora podría ganarse la vida, ya no tendría más que andar mendigando, ya no tendría más que andar esperando una limosna, porque la fe hace eso en nuestras vidas.
La fe nos cambia, la fe nos transforma, la fe nos potencia, la fe no nos paraliza, la fe no nos deja ciegos, ni la fe nos hace, digamos, la fe bíblica por lo menos, no nos hace retroceder, sino que nos hace avanzar. La fe en la palabra de Dios es lo que hace cambiar al hombre, es lo que nos lleva de la mano a Jesucristo. Y cuando vamos a Jesucristo, Él obra nuestra vida y nuestra vida cambia. Por eso la vida de este hombre cambió para siempre. La vida de este hombre y esta historia es tipo, es simbólico de aquella persona que está por la vida con sus problemas, con sus luchas, con sus dificultades, con sus limitaciones. Vaya que tenía limitaciones este hombre, estaba postrado, pero allí Dios tenía una respuesta para él. Dios tenía una sorpresa, Dios tenía un regalo para él. Al igual que nosotros también podemos recibir un regalo, una sorpresa, algo lindo de parte de Dios, porque Dios quiere cambiar nuestra vida. Yo he visto gente venir a la iglesia buscando una sanidad, he visto gente venir a la iglesia buscando una solución a un problema económico, he visto gente venir a la iglesia buscando trabajo, he visto gente venir a la iglesia por diferentes motivos y necesidades. Y he visto a Dios supliendo muchas de esas necesidades, pero he visto a Dios haciendo cosas más que simplemente suplir esa necesidad. Dios avanza un paso más. No solamente le da trabajo, no solamente le puede hacer una sanidad, no solamente puede arreglar un problema económico, un problema familiar, sino que también le da la salvación y la vida eterna. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, recibe salvación y vida eterna. Dios quiere hacer más que simplemente darnos allí alguna cosa o remendar o emparchar nuestra vida. Porque Dios no emparcha las vidas, Dios no remienda las vidas, Dios las hace nuevas, Dios las renueva, las hace totalmente nuevas. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios. Santiago también habla sobre la fe y dice Santiago, hablando de nuestras peticiones, allí en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. Dice Santiago que nosotros debemos pedir con fe. Cuando hacemos nuestras oraciones debemos pedir creyendo que lo que estamos pidiendo vamos a recibir. Está diciendo que no debemos dudar. La duda es enemiga de la fe. Por eso debemos desterrar esa duda. Debemos nosotros desterrar la duda y debemos creer. Creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Porque así es como la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, allí en el libro de Romanos también hay una interesante aplicación para la fe. Dice allí en el libro de Romanos, capítulo 10, dice, así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a escuchar palabra de Dios, nuestra fe empieza a aumentar. Por esto Dios ha dejado lugares donde se enseña, donde se predica la palabra de Dios. Dios, durante todos estos años, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué motivo? Porque el Señor sabe que en el lugar donde se predica su palabra, en el lugar donde se enseña su palabra, allí empieza a crecer, a desarrollarse, a potenciarse, a activarse la fe. Tenemos que tener fe, indudablemente alguno dice, pastor, yo no tengo mucha fe, mi fe no anda muy bien, me gustaría tener la fe que tienen ustedes, dijo alguien alguna vez. Bueno, ¿quieres tener esa fe? Empieza a congregarte. Ve a una iglesia donde se predique el Evangelio. Ve a una iglesia allí cerca de tu casa. Ve a una iglesia allí a un lugar donde se predique verdaderamente el Evangelio del Señor, donde se predique la palabra de Dios y la fe va a nacer en tu corazón. Y la fe va a producir que las promesas de Dios, los regalos de Dios se hagan presentes en tu vida. La Biblia dice allí, aleluya, gloria a Dios, dice la Biblia,
en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el mundo antiguo se creía que la palabra era algo muy importante. Hoy por hoy muchas veces escuchamos el dicho lamentable de decir las palabras se las lleva el viento. Bueno, en la antigüedad no era las palabras, no se las llevaba el viento. Las palabras, inclusive en la mentalidad antigua, eran una expresión de la personalidad. Eran parte de la personalidad de una persona. Quiere decir que cuando una persona hablaba, era como si parte de ella estuviera saliendo por su boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Así que seguramente algo de esto hay, porque la Biblia dice que no es suficiente creer en Jesucristo como Salvador, sino que tenemos que confesar nuestra fe, tenemos que expresar nuestra fe, tenemos que dar esa palabra de fe. Cuando nosotros confesamos a Jesús delante de los hombres, Él dice que nos confesaría en el reino de los cielos. Y si le negáramos, Él nos negaría en el reino de los cielos. Quiere decir que la confesión es importante. Es importante la confesión delante de Dios. Es importante la confesión de fe delante de los hombres también. Y nótese que estoy hablando de confesar la fe. No estoy hablando de confesar pecados, porque la Biblia dice que los pecados se los confesamos a Dios. Quiere decir que nosotros debemos confesar nuestra fe en el Señor. Debemos tener nuestra fe en el Señor. ¿Para qué? Para que la fe sea confirmada en nuestra vida, confirmada en nuestro corazón. Allí en el libro de los Hechos, donde empezamos nuestro estudio, dice allí la palabra de Dios que Él les estuvo atento esperando recibir algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro para darle? ¿Era el milagro? ¿Pedro tenía para darle el milagro? No, Pedro no tenía para darle el milagro, porque el milagro lo hacía Dios. Pedro lo que tenía era fe en que Dios podía hacer el milagro. Tenía fe en que aquel hombre podía levantarse y aún andar, lo cual es tremendamente milagroso. Porque pongámosle que le hubiera sanado la causa de su enfermedad. Pongámosle que le hubiera sanado un problema en las piernas, un problema en la columna, un problema, no dice por qué causa él estaba allí postrado. Pero pongámosle que hubiera hecho sanidad. Todos sabemos que cuando alguien ha estado mucho tiempo postrado, entonces sus músculos en sus piernas quedan débiles, sus piernas están débiles y muy posiblemente precise fisioterapia y bastante fisioterapia para volver a caminar. Pero aquí dice que salió andando, se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Vaya si esto es un milagro que hizo el Señor. No solamente arregló el problema que generaba allí que él estuviera cojo, que estuviera postrado, sino que lo fortaleció y lo dejó en una condición normal, en una condición en la cual él podía llevar una vida completamente normal. Así es lo que Jesucristo quiere hacer contigo. Así es Jesucristo lo que ha hecho conmigo. Andábamos medio cojo por el mundo, andábamos medio rengueando por el mundo, andábamos postrados, impedidos de llegar a Dios. Pero allí el Señor envió a alguien y ese alguien nos habló y nosotros pudimos creer y fuimos salvos y nuestra vida cambió. Yo te invito que si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, que hoy mismo hables con Dios, que confieses delante de Dios tu fe y que te congregues. Te invito a que vayas a una iglesia donde puedas ganar más fe para recibir más cosas de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Bueno, querido amigo, querida amiga, muchas gracias por mirar este video que hemos preparado esta semana para todos ustedes y te pedimos que compartas este video con alguna persona, una persona quizás que no conoce a Jesucristo, alguna persona quizás de tu familia, una persona de tus amigos o de tus compañeros de trabajo o de estudio, y que esto pueda ser también de bendición para otros.
Mi nombre es Julio Spur, yo soy pastor de la iglesia de Ven Jesús Te Ama de La Unión, del barrio La Unión de Montevideo, allí en la calle Fray Ventos, número 3781, entre Cipriano Miró y José Serrato. Estamos todos los domingos a las 18 horas y los martes y los viernes a las 19 horas. Te esperamos si quieres visitarnos y bueno, que Dios te bendiga ricamente. También tenemos por aquí, van a aparecer algunas de las direcciones de nuestra página de Facebook y también puedes encontrar otros videos nuestros en el nombre allí de YouTube, allí de Iglesia Ven Jesús Te Ama. Y allí encontrarás desde la cocina, son nuestros videos que estamos haciendo para ti, precisamente desde este lugar, desde la cocina. Dios te bendiga.